Este grado está abierto a cualquier persona, hay que ser un bailarín con un cuerpo excelente. ¿Yo podría cursarlo? Vale. Primero se necesita un requisito académico, que es la selectividad, como en cualquier grado universitario, y creemos que la calidad técnica no tiene que ser un impedimento para poder estudiar esta carrera. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en nuestra titulación, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, donde no formamos deportistas de élite, lo que formamos son profesionales que saben manejar la actividad física y el deporte, y en ningún caso existen hoy en día pruebas de excelencia técnica. Por lo tanto, la respuesta es sí podrías. Incluso yo diría que minusválidos también. Es decir, como la cuestión técnica no es el modelo que nosotros planteamos, no va a ser en ningún caso una limitación. Nosotros todo lo que llevamos estudiado sobre las didácticas específicas del movimiento, hemos llegado a la conclusión hace ya mucho tiempo, y está escrito y recogido en la bibliografía, que se puede enseñar aspectos relacionados con la motricidad sin tener que el profesor ser un demostrador que se ponga delante. Entonces hay otros estilos de enseñanza y en este caso pues la técnica no necesita que el profesor sea un modelo para que los alumnos reproduzcan.